Bienvenidos a su programa Se Abre la Rueda. En la dirección general de la radio, Rafael Casela, de TNO Radio, perdón. Rafael Casela, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación y Sistemas, Carolyn Méndez. En el control técnico, la dueña del tiempo, la señorita Bárbara Caguán. Hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy no está con nosotros el señor José Guarino, está atendiendo asuntos profesionales que le quitaron el espacio del programa. Pero vamos a tener un programa bien amplio. Vamos a comerciales y venimos con un comentario sobre la situación que está sucediendo en este momento en el sistema financiero y después entramos de lleno con un invitado muy, muy especial. Ya venimos. Bienvenidos de nuevo a Se Abre la Rueda. Bien movido el sistema financiero venezolano, sobre todo por circunstancias que están ocurriendo, irónicamente, más allá de nuestra frontera. Esta semana, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la SBP, interviene en las operaciones del All Bank en Panamá. All Bank es una filial, es un grupo, parte del grupo financiero BOD que lidera en Venezuela el señor Víctor Vargas. Esto, por supuesto, el alegato para la intervención es una intervención de hecho total realizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Obedece textualmente a que no atendió en tiempo de oportunidad a los requerimientos de las acciones correctivas que la SBP, Superintendencia de Bancos de Panamá, instruyó para que se diversificara el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores colocados en partes relacionadas. Es decir, traducido más o menos al español, la institución estaba haciendo, según la Superintendencia de Bancos de Panamá, inversiones en activos de su propio grupo. Esto pues obviamente va en contra de los principios básicos de protección de activos, principios básicos de inversión, y pues es el motivo por el cual la Superintendencia de Bancos de Panamá decide hacer la intervención. Eso obviamente trae una cola previa o trae un antecedente que fue la intervención que realizan del Curazao Bank, del Banco del Orinoco, perdón, en Curazao. El Banco del Orinoco, también perteneciente al mismo grupo BOD, donde los alegatos del ente regulador de Curazao pues son similares a los que hace la Superintendencia de la Bolsa de Panamá. Obviamente esto trae consecuencias dentro del mercado financiero venezolano, por ser parte de un grupo muy importante en Venezuela, que determinaron definitivamente el impacto mayor se está viendo en los niveles de liquidez del mercado, pero igualmente en las cotizaciones de esas acciones y del mercado financiero total, como un todo de la Bolsa de Valores de Caracas. El grupo BOD es un participante muy importante dentro de la Bolsa de Valores de Caracas y obviamente pues esto puede generar un poco de freno en el desarrollo de las actividades de la misma. Igualmente, y ya un aspecto un poco más interno, pues hubo una circunstancia, una situación que se está viviendo en este momento, que hay que decirlo, gracias a la intervención de Sunaval, está, vamos a decir, subsanándose una venta cruzada entre Mercantil, Servicios Financieros y su afiliada también en Panamá. Es una operación con la cual, vamos a decir, no todos los operadores de la bolsa están de acuerdo, consideran que atenta contra las inversiones y contra el resto del mercado, y bueno, la Superintendencia Nacional de Valores, en atención a ese reclamo, pues decide hacer una intervención en la operación. Eso es algo que está en pleno desarrollo, es algo positivo dentro del mercado, en el sentido que Sunaval está ejerciendo pues las funciones para las cuales está
está institucionalizada como tal. Vamos a ver cómo responde el mercado se ha movido muy poco en los días recientes, justamente por esta operación y por estar atento a lo que sucede tanto con BOD o con el grupo BOD y con esta operación reciente de Mercantil Servicios Financieros. Lo importante es que se están tomando las medidas correctivas o se están tomando las aclaratorias que correspondan en ambos casos. Eso quiere decir que la bolsa tiene actividad, la bolsa es un elemento vivo, es un elemento determinante dentro del mercado y tiene que tener una función regulatoria importante también. Vamos a ir evaluando, vamos a ir viendo el desarrollo de estos acontecimientos. Los invitamos a que sigan en nuestras redes, @seabreLaRueda, donde vamos a tener bastante información al respecto. Este fue nuestro comentario de hoy. Vamos a identificar la radio y ya vamos a entrar de lleno con una invitada muy especial. Vamos a hablar de compliance corporativo, vamos a hablar de leyes que vienen, nuevas regulaciones de precios. Ya vamos a ver. Seguimos en nuestro programa Se Abre la Rueda. Vamos a presentar a nuestros patrocinantes. Tiendas Traqui, Mineros de Guayana y Ciudad Mineros. Gracias a nuestros patrocinantes. Hoy tenemos como siempre una invitada, en este caso bien especial. Hoy vamos a hablar de complaint corporativo. ¿Qué es el complaint corporativo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los aspectos legales? ¿Cuál es la importancia que tiene dentro o como parte de una estrategia de negocio, de una estrategia operativa de una empresa? Hoy tenemos para hablar de este tema importantísimo a la doctora Yoniray Gil. Ella es abogado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Corporativo en la Universidad Metropolitana, presidente de Gil y Asociados Consultores Corporativos, asesora legal de Canidra, Cabefac, Consecomercio, aparte de numerosos clientes privados. Ha tenido que ver en la administración pública, como coordinadora regional y consultora jurídica de diferentes instituciones públicas, gobernaciones. Es decir, amplísima trayectoria tanto en el área corporativa como en el sector público. Yoniray, ¿qué es el complaint corporativo? ¿Cuál es la importancia? Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a toda la audiencia. Aquí. Por fin estoy aquí, después de tanto tiempo que teníamos previsto reunirnos. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Fíjate, el compliance corporativo es el conjunto de procedimientos que una empresa puede organizar para identificar, clasificar y gestionar sus riesgos. En cuanto al cumplimiento de las normas que regulan su actividad económica, tanto internas como externas. Cuando me hablas de riesgos, ¿me hablas de riesgos legales? ¿Me hablas de riesgos en términos generales? ¿Me hablas de riesgos laborales? Riesgos legales, económicos, reputacionales, absolutamente todos. Es identificar cuáles son los riesgos que pueden alterar la actividad económica de la empresa o impedirla. Y hay maneras de mitigar esos riesgos y esa manera pues está identificada. Esto no es algo nuevo, esto es algo que se viene manejando desde hace muchos años. Quizás para Venezuela es una actividad poco conocida y que, bueno, nosotros hemos sido quizás pioneros en esta materia, en donde luego de mucha experiencia atendiendo fiscalizaciones, como bien lo dijiste, pues teniendo experiencia desde el lado de administrar justicia en el sector público, pues ahora desde el lado de la actividad empresarial, atendiendo las fiscalizaciones y se generó la necesidad de ver cómo atendemos ese primer auxilio. Había oportunidades en donde teníamos que atender 25, 30, 40 fiscalizaciones en paralelo a nivel nacional y decíamos, ¿cómo le podemos dar ese primer auxilio a la empresa que no conoce cómo defenderse, que no tiene tiempo de esperar que llegue el abogado para defenderlo? ¿Qué hacer en ese momento? Y bueno, quisimos ir un paso adelante y entendimos que es mediante la autorregulación. Y eso lo hace el compliance corporativo, que es la verificación del debido cumplimiento del marco normativo externo e interno.
¿A qué nos referimos con el externo? Es todas las regulaciones que emite el Estado, leyes, ordenanzas, resoluciones, y las internas son los códigos de ética, los manuales de procedimiento y todos esos principios y valores que establece la empresa que deben ser de fiel cumplimiento por parte de sus trabajadores. Entonces el compliance corporativo es un elemento externo e interno, o sea, toma elementos del medio ambiente donde te estás desarrollando como empresa, pero también pues políticas internas y elementos pues propios de la compañía. Sí, y lo más importante y la finalidad que tiene el compliance es lograr evitar que el empresario, que la empresa, la persona jurídica como tal, no sea imputado de responsabilidad penal empresarial. Antes en Venezuela eso no se permitía, pues solamente podían ser responsables penalmente las personas naturales. Hoy en día, con tanto exceso de regulación y con las fuertes sanciones, pues sí hay leyes que generan sanciones penales para las empresas, y eso es algo que la mayoría de los empresarios no conocen. Exactamente, eso y es donde viene, yo no lo sabía realmente. Sí, o sea. No, y es donde viene lo delicado, porque fíjate, un acto de fiscalización, y lo decimos siempre en los cursos, es un acto sumamente delicado, porque tienes por un lado a un funcionario que lamentablemente no, en la mayoría de los casos no es abogado, que no ha sido formado para su actividad, no conoce el límite de sus actuaciones y mucho menos los derechos de la persona a quien le está administrando justicia. Va investido de una autoridad, va acompañado de la fuerza pública y además con un criterio quizás prejuiciado de que todo empresario es malo. Por otro lado, tenemos un empresario que está quizás deprimido, quizás en el mejor de los casos pues está descontento y tampoco está al tanto de cuál es el marco regulatorio, simplemente se dedica a su negocio, conoce bien lo que hace, mas no sabe cuáles son las reglas del juego. Entonces se encuentran en ese acto de fiscalización y puede ocurrir cualquier cosa, porque no se entienden. Y nosotros justamente venimos a hacer eso, pues ese interlocutor que entiende cuál es el requerimiento que tiene la autoridad y podemos traducírselo al empresario para que esa fiscalización salga con 20 puntos en el mejor de los casos. Pero fíjate, aplicando este tipo de asesorías, lo que nosotros llamamos el antes, el durante y el posterior a la fiscalización, hemos obtenido resultados muy positivos, muy positivos. Hemos atendido, yo perdí la cuenta, sinceramente, más de 1000 fiscalizaciones que hemos podido atender. Pero la satisfacción está en que preparar al empresario antes de que llegue una fiscalización, primero entendiendo que puede ser fiscalizado en cualquier momento y por cualquier autoridad. Exacto. Incluso tuvimos un caso donde fuimos fiscalizados por 16 funcionarios un día, a la semana siguiente 2 funcionarios más y a la semana siguiente 2 funcionarios más, es decir, 20 funcionarios en menos de 20 días en una misma empresa. Entonces podemos ser fiscalizados en cualquier momento y a través del compliance corporativo, asesorándolos preventivamente, preparándolos incluso hasta mejor que cualquier funcionario para conocer cuál es esa actividad regulatoria. Hemos tenido como resultados que todas las empresas que se han sometido a este programa no tienen sanciones pecuniarias, no tienen comiso y lo más importante, no hay ningún empresario detenido dentro de nuestros clientes. Hay procedimientos que están aperturados actualmente, que bueno, esperamos que tengan resultados favorables como todos los demás. Sin embargo, esto no quiere decir que sea ya la varita mágica que te va a decir jamás vas a ser sancionado, no, pero sí hemos tenido resultados y por eso lo recomendamos, porque lo hemos probado, porque lo atendemos y lo vivimos en el día a día. Es la mejor forma de quitarnos el miedo para emprender. Nuestro lema es renovando visiones y que nos quitemos ese miedo, ¿no? Que podamos emprender con todas las de la ley, porque no hay mejor abogado que cumplir con el marco regulatorio. Cumplir con la ley, esa es la mejor defensa que puedes tener. Sí, hay un elemento y hay un criterio, Yoniray, y nos pasa a todos los que somos empresarios de alguna manera, nos sucede. Es ese miedo, ese temor de que cuando nos llegue, pero, vamos a estar siempre enmarcados en la ley, o vamos a estar, como tú dices, en algún momento posiblemente, o yo como empresario, si soy el fiscalizado, me salga de mis casillas, o, como tú muy bien dices, un funcionario que no es el más idóneo, se exceda en sus funciones. ¿Cómo manejar eso? O sea, ¿cómo hacen ustedes para mantener, con el éxito que han tenido, para mantener dentro de esas líneas, tanto al empresario como al funcionario o el ente regulador? Sí, lo primero es preparar un equipo de trabajo. Hay que hacer un inventario. Primero se hace una auditoría, luego se hace un inventario de las normas que regulan la actividad económica de cada empresa. Nosotros tenemos empresas que son desde ferretería, supermercados, abastos, clínicas, cualquier rubro.
y cualquier sector, ¿no? Tenemos fábricas, tiendas, centros comerciales y podemos tenemos que tener la visión de poder ver cuál es el marco que va a regular a esa actividad económica según sea su eslabón en la cadena. Fíjate, tienes que preparar un equipo de trabajo que obviamente tiene que estar comprometido con la empresa y el compliance sirve para eso, para verificar quién realmente está comprometido con la empresa y es capaz de defender y hacer lo propio para que todos los procedimientos se cumplan. Una vez que entrenas a ese equipo de trabajo, es que le vas a dar las herramientas, el primer nivel, para que ellos puedan atender la fiscalización mientras nosotros como abogados pues, de las empresas llegamos. Es primero que nada fortalecer el carácter de cada una de esas personas, es hacerles entender que ellos dijeran que nadie conoce mejor la actividad que ellos realizan que ellos mismos. Segundo, es llenarlo de los instrumentos y todas las herramientas jurídicas y contables para que ellos puedan defender su estructura de costo, defender sus procedimientos y atender a ese funcionario con mucha elegancia, con mucho respeto como autoridad. Hay que respetarlos, pero sí con mucha firmeza y que ellos sepan hasta dónde llegan. Como bien lo dijiste hace un minuto, hay muchos funcionarios que se han extralimitado de sus funciones, que han usurpado funciones, y esos son delitos también. Y la mayoría de los empresarios no lo saben. Y cuando esos funcionarios pasan esa línea, son ellos los que pueden ser imputados penalmente. Y hoy en día hay funcionarios detenidos. La última vez que yo tuve referencia de las estadísticas, iban 85 funcionarios detenidos. Por extralimitación de sus funciones o usurpación de funciones. Usurpación y por extorsión. Entonces, imagínate. Sí, entonces... Claro, pero esos son quienes lo han denunciado, aquellos empresarios que dijeron basta, yo voy a cumplir con la ley, yo cumplo con mi marco regulatorio y lo único que vamos es a depender entonces de esa discrecionalidad del funcionario actuante. Pero es aprender a decirle al funcionario, hasta aquí yo entiendo que llega usted y si usted se extralimita, pues entonces yo ejerceré las acciones legales que corresponden. Yo mira, y ahora, en términos, nosotros somos un programa donde hablamos muy llano, ¿ok? Y metemos a veces el dedito en la llaga, en el buen sentido de la palabra. O sea, en las circunstancias que estamos viviendo, donde el marco regulatorio es un elemento que a veces es tomado a la ligera, funciona, o sea, o ustedes, ¿por qué les ha funcionado a ustedes? Es la pregunta. Que esa firmeza no se traduzca en una penalidad para el empresario o para algún miembro del grupo empresarial que es fiscalizado. ¿Qué es lo que han logrado? ¿Cuál ha sido el secreto de ustedes para decir, bueno, mira, estas son las cosas que tú tienes que decir o el marco en el que tú te tienes que mover para que el funcionario que se está extralimitando, el funcionario que no está actuando correctamente, tú le des un parado? Primero, la constancia en la defensa. La mayoría de los procedimientos que hemos tenido oportunidad de ver, incluso no solamente de nuestros clientes, sino de los vecinos, han prosperado las sanciones porque no se han defendido. No se han defendido por miedo, porque realmente cuando vas a alguna de las instituciones y sobre todo lo que es el tema de la defensa de la ley orgánica de precios justos, hay un hermetismo muy grande. Entonces la mayoría de los empresarios van solos a defenderse. Hace poco con los procedimientos que inició la SUNDE, yo veía el desfile de empresarios sin abogados asistiendo a defenderse. Y yo decía, esto es una locura, ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cómo tienen la valentía o el desconocimiento de asistir a un órgano como este sin estar acompañados de un abogado? La mayoría de los funcionarios que están atendiendo las regulaciones, te repito, no están lamentablemente formados, no están preparados para su función pública y por lo tanto hay un gran desconocimiento. Entonces cuando se va a ejercer esa defensa, imagínate qué puede pasar si el empresario no sabe ni siquiera cuál es el límite de sus actuaciones ni dónde está parado. Entonces va a ser y la mayoría de los empresarios no lo saben. No lo saben, por supuesto. Entonces, ¿cuál ha sido el secreto? Primero, la constancia, te repito, en la defensa. Al principio siempre te van a negar un recurso, al principio siempre te van a querer imponer alguna medida preventiva, pero lo importante es ejercer la defensa, el recurso de reconsideración jerárquico, recurso de oposición a las medidas preventivas y ser constante, presentar los alegatos que corresponden. He visto recursos de colegas lamentablemente que ni siquiera razonan, o sea, no hacen el razonamiento del por qué están pidiendo que se revoque una medida. O sea, ni siquiera cumplen con las formalidades y la forma básica de un escrito. Entonces,
esa falta de dedicación en cuanto a la defensa lo que hace es garantizar que los empresarios se queden sancionados y quedan después definitivamente firme la sanción, y a la hora de un próximo procedimiento, de una próxima inspección, va a generar reincidencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos buscado nosotros? Que queden casos cerrados. Y esa es la mayor recomendación que le podemos dar. Buscar casos cerrados. Se lo niegan en la primera instancia, vaya y ejerce un recurso. Se lo niegan allí, vaya al jerárquico. Se lo niegan, vaya al recurso contencioso. Ejerce lo que tenga que hacer, pero defiéndase. Eso es lo primero. Y lo segundo es prepararse, formarse realmente con las herramientas necesarias para saber qué es lo que va a querer esa autoridad, qué va a requerir, prepararse incluso que cuando él llegue ya encuentre toda la documentación preparada y lista y la fiscalización dure el menor tiempo posible. Ok, vamos a ir a comerciales. Vamos a terminar de profundizar en esto y vamos a ver qué es lo que viene. El presidente Maduro dijo que, bueno, venían nuevas regulaciones y controles de precios. Vamos a ver cómo nos enmarcamos en eso. Vamos a comerciales y ya regresamos. Seguimos en Se Abre la Rueda. De verdad que estamos tocando un tema muy sensible. Y hablando aquí antes de entrar al aire, estamos viendo que se puede volver mucho más sensible. Y hay muchas aristas que quizás no las conocemos como empresarios y que no hemos tocado. Estamos hablando, me dijiste, de la ley orgánica de precios justos. Ajá. Y la ley constitucional de precios acordados. Por favor, establéceme condiciones de cada una, comparaciones y cuáles son los elementos básicos y de lo que tenemos que tener cuidado como empresarios. Okay. Ambas leyes tienen la facultad de velar por su cumplimiento de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE. Fíjate, la Ley Orgánica de Precios Justos fue promulgada en el 2015, su última reforma, y ella es la que establece que dentro del tema de precios, de control de precios, ningún comerciante va a poder superar dentro de su margen de ganancia el 30%, eso lo establece el artículo 31 de la ley. Y junto con la provincia 070 establece que tampoco nadie, independientemente de la cantidad de las bonas que existan dentro de la distribución y comercialización, podrán exceder el 60% de intermediación del precio emitido por el proveedor originario. Es decir, la Ley Orgánica de Precios Justos nos viene a ser la que nos venía regulando todo el tema de límites en cuanto al margen de ganancia, al margen de intermediación y algunos otros detalles, que eso es una de las cosas que siempre señalé y como crítica constructiva traté de aportar, de que cuando se emitió esta ley se dejó a un lado muchísimos derechos de los consumidores usuarios, porque esta ley viene justamente a cuidar, a velar por los derechos de ese destinatario final del producto o servicio. El tema de las garantías pues realmente se redujo a un artículo y ya no hay ni siquiera un procedimiento, ya no están las resoluciones que regulaban todo el tema de las garantías, entre otras cosas, ¿no? Entonces es una ley que se basó simplemente en sancionar si incumples con tu margen de ganancia o tu margen de intermediación para la determinación de precios. Y en 2017 fue emitida la Ley Constitucional de Precios Acordados, que, bueno, sin entrar, de verdad, porque creo que eso sería tema de otra entrevista, un programa completo, sin entrar a discutir sobre la legitimidad o no de esta ley en criterios muy, muy jurídicos. Es una ley que cuando hablas de que es constitucional, primero eso no pasa el más delgado de los filtros legales, no lo pasa, ¿no? Emitida por una asamblea constituyente, en fin, eso lo trataremos en otro tema, en otro programa. Pero es una ley que... Vamos, yo sé a qué te refieres, Oniray, pero tenemos que hacerlo en términos pragmáticos. O sea, vamos a hacerlo más digerible. Sí, y pragmáticos en el sentido que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es una ley que quien ejerce el poder en este momento, seguimos hablando muy claro en este programa, la va a poner en práctica. La está poniendo en práctica. Ya, okay. Exactamente. Entonces vamos a partir de ese principio. Estamos de acuerdo en eso. De ese principio. Por eso es que no vale la pena ahorita entrar a discutir en si temas jurídicos es legítimo o no, simplemente la están aplicando, ¿qué hacemos ante eso? Exactamente. Entonces, bueno, esta ley viene a hacer una contraposición a la Ley Orgánica de Precios Justos, en mi criterio, porque sin derogar la Ley Orgánica de Precios Justos, pero te dice que ya ahora los precios no van a ser, o los límites para la determinación de precios no va a ser impuesta por el Estado,
más que en el artículo 12, por allí se guarda una carta bajo la manga, pero dice en líneas generales que vamos a acordar los precios, nos vamos a sentar todos los sectores, el público, privado, los trabajadores, la comunidad, vamos a hacer unas mesas de trabajo, vamos a levantar un acta y van a ser acuerdos voluntarios y duraderos, que son palabras que nos llaman mucho la atención, porque ¿por cuánto tiempo puedes aguantar tu precio dentro de con esa estructura de costo, ¿no? Entonces, bueno, si tienes una ley que es constitucional de precios acordados y te dice que ahora los precios los vamos a acordar, entonces, ¿qué pasa con la ley orgánica de precios justos? ¿En qué momento los fiscales van a aplicar una u otra? Porque tenemos procedimientos en la actualidad en donde están siendo sancionadas empresas por la ley orgánica de precios justos y tenemos otra a la par que están siendo sancionadas por incumplir la ley constitucional de precios acordados. ¿Hasta dónde realmente esas leyes se van a contraponer? ¿Hasta dónde esas leyes va a ser una respaldo de la otra? Porque incluso la ley constitucional de precios acordados indica que las sanciones por el incumplimiento de esta ley van a ser tomadas por la ley orgánica de precios justos mientras se genere el nuevo sistema integral de precios. Entonces, bueno, hay un vacío gigante. Hay un vacío espantoso, o sea. No, es un abismo. Y que queda a criterio de un funcionario X o si tú incumples con una lista con un acuerdo. Ahora, ¿cuál es ese procedimiento para acordar? Exacto. Bueno, la ley pues no es muy sencilla, simplemente establece un procedimiento en donde el sujeto de aplicación presenta su estructura de costos, se hace la mesa de trabajo, no indica cuánto tiempo, cuántas sesiones, reuniones, no lo indica y pues simplemente se levanta un acta donde se llega a ese acuerdo. Ni con qué grupo de empresarios o con qué cámaras o con qué ente. Es muy general. Solamente se está reuniendo el gobierno. Pues. Habla de sectores, público-privado, trabajadores y comunidad. Ahora bien, el detalle de todo esto es y realmente lo han hecho así, porque lo que hemos visto hasta ahora es que simplemente por un correo electrónico envían una notificación de cuáles son tus precios acordados. Entonces, ¿en qué momento nos sentamos a conversar? ¿En qué momento se cumplió, por ejemplo, el 49 de la Constitución, que es simplemente el derecho a ser escuchado y la defensa en todo estado y grado del proceso? Pues no lo hubo. Entonces, esto nos llama la atención, pero hay algo que nos llama mucho más la atención, y es que habla de derechos humanos. Y eso sí, hay que ponerlo en rojo, asterisco, ponerle lucecitas, hacer lo que quieras. Pero esto es de sumo cuidado. Porque fíjate, los derechos humanos son aquellos que están protegidos justamente de ese imperio que puede tener el Estado a la hora de imponer sanciones. Entonces, para los derechos humanos, simplemente para proteger los derechos de las personas en cuanto a la actividad que puede tener un Estado en su potestad regulatoria y sancionatoria. Entonces, el único que puede violentar los derechos humanos es el Estado. ¿Cómo es que ahora, a través de una ley constitucional de precios acordados, pretende delegar esa responsabilidad en los empresarios venezolanos? Eso no tiene sentido jurídico alguno. La lógica jurídica no fue lo que prevaleció allí, porque no puede un ente privado violar los derechos humanos de absolutamente nadie. Entonces, ¿qué buscas con esto? ¿Estás buscando internacionalizar los delitos? ¿Estás buscando que sean perseguibles a nivel internacional? ¿Estás buscando que no prescriban? Entonces, quiere decir que la especulación, el boicot, el acaparamiento, la usura y todos los demás delitos conexos son contra los derechos humanos. Son contra los derechos humanos y no van a prescribir. ¿Es eso lo que se pretende ahora? Ahora, mi pregunta, desde este lado, que no soy abogado ni sé absolutamente nada de eso. Si el derecho internacional establece que los únicos que pueden violar los derechos humanos son gobiernos o son entes que ejercen funciones de gobierno, pues yo, como digo yo, funcionario de un ente de derecho internacional, digo, bueno, no, mira, esto no tiene sentido, esto es simplemente algo reflejado en el papel. ¿Es así, Yonira? Sí. Okay. Pero bueno, lo que preocupa es que la están aplicando. Entonces, ¿cómo te defiendes de una ley que no tiene un procedimiento para defensa y que... O sea, es un instrumento político, es un elemento político, o sea, netamente. Sí, totalmente. Ahora, bueno, incluso no solamente a nivel internacional, nuestra Constitución también establece alrededor de unos 7 u 8 artículos que hablan de que el Estado es quien debe garantizar los derechos humanos. Entonces, está escrito, es justamente el Estado quien los tiene que proteger, que los tiene que garantizar. Entonces, ¿cómo lo delegas? No, por eso te indico, no pasa el más delgado de los filtros jurídicos, no lo pasa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? Estamos ante esta situación, ¿qué hacemos? Bueno, primero,
empaparnos del conocimiento de cuál es el marco regulatorio de nuestra empresa. Nosotros como empresarios tenemos un código de ética, tenemos un manual de procedimientos, tenemos algún documento que diga cuáles van a ser nuestros principios, nuestros valores, para que el resto de nuestros trabajadores lo conozcan. Porque es que el tema de la responsabilidad penal empresarial no solo va en cuanto a las decisiones que pueda tomar la Junta Directiva de una empresa, sino también en cuanto a alguna acción o omisión en la que puede incurrir alguno de nuestros trabajadores y hacernos corresponsables y tener que responder por esa situación. Entonces es entender que Venezuela se tiene que convertir en un país de empresarios, pero empresarios responsables, empresarios serios, con una nueva cultura de consumo, con una visión renovada, como dice nuestro lema, es renovar la visión. Las cosas ya no se tienen que hacer como se hacían hace 20 años o como lo hacía mi papá, no, es que ni siquiera se hacen como era el año pasado. Es renovar constantemente la visión, entender que estamos en movimiento y que tenemos que ajustarnos. Y lo entendimos hace algún tiempo, que todo este proceso por el cual el empresario venezolano estaba pasando, si buscamos el lado bueno del asunto, ha servido para fortalecer nuestro carácter y estamos seguros que los venezolanos van a poder emprender en cualquier parte del mundo, en cualquier sea la situación en la que se encuentren. Y esa es la parte donde nos fortalecemos. Claro, quizás estamos acostumbrados también a tener comercios con poca regulación o una regulación muy relajada, y cuando empieza ahora todo este marco tan difícil y tan duro, además con tantos vacíos, es difícil hacerlo. Es como cuando te compras una camisa, te queda apretada y empiezas a colocártela y digo, oye, qué rudo es, ¿no? Pero si vamos a mercados internacionales, pues entendemos que las regulaciones son aún mayores. Así es. Entonces, la carga impositiva es mucho mayor que la que tenemos aquí, o sea, claro, entonces por eso digo, es fortalecer nuestro carácter, como decimos por allí, ponernos ese cuero bien duro para que no llore. Mira, nosotros tenemos clientes de los cuales nosotros nos apasionamos y nos enamoramos de lo que hacen, y cómo no hacerlo si te toca defender el sueño, la inversión y el trabajo que durante años alguien ha creado. Entonces, conocerlos, es empaparte qué es lo que hacen y cómo lo protegen, y bueno, blindarlos, darles ese blindaje legal para que ellos puedan seguir con su actividad económica sin problema. Dame un segundo, sí. Mira, y vamos al corte. Vamos a terminar esta parte que está muy interesante. Vamos a profundizar en lo que hacen ustedes también como consultores, ¿ok? Ya en la última parte del programa, ¿ok? Gracias. Vamos a identificar y volvemos. Seguimos en nuestro programa Se Abre la Rueda. De verdad que impactante, interesante, muy amplio este tema. Pero tenemos que entrar en algo muy delicado, las sanciones. Las sanciones a las que como empresarios podemos ser objeto, cómo evitarlas, cómo estar preparados para ellas. Sí, bueno, hablamos de sanciones. Primero, para hablar de ellas hay que hablar de que con la Ley Orgánica de Precios Justos se movieron muchos conceptos. Por ejemplo, el de especulación, el de acaparamiento. Especulación antes era solamente el que vendía, ahora se sanciona el que compra y el que vende. Acaparamiento, pues no solamente es con ocultamiento, aunque no tengas ocultamiento en la mercancía, pues también si restringiste la oferta de alguna manera, pues también puede ser objeto de sanción. Fíjate, los delitos económicos que establece la Ley Orgánica de Precios Justos, estamos hablando de acaparamiento, especulación, usura, contrabando de extracción, desestabilización de la economía, en fin, son unos cuantos. La sanción máxima es prisión hasta por 18 años. Estamos hablando de suspensión del RUPDAE, que es el Registro Único de Personas que ejercen actividad económica en el país, hasta por 10 años. Es decir, si no puedes ejercer ninguna actividad económica como ser humano. Como ser humano durante hasta por 10 años. Imagínate. Establece sanciones pecuniarias de multas hasta por 50.000 unidades tributarias, confiscación de bienes, cierres temporales hasta por 180 días. O sea, las sanciones son sumamente fuertes. Le repito, creo que la mejor defensa que podemos hacer es cumplir con la ley, eso es lo primero. Segundo, preparar un equipo de trabajo que esté dispuesto a defenderte. Yo siempre recomiendo que la Junta Directiva delegue la cualidad
jurídica de representar a la empresa en alguien de su confianza que esté preparado y que tenga el carácter para atender las fiscalizaciones. Pues no todo el mundo lo tiene. Así es. Se pueden poner muy nerviosos, es un acto, oye, si te llega un cuerpo de fiscales de, como me tocó en alguna oportunidad, 16 funcionarios, Guardia Nacional, te llegan en un helicóptero, las cámaras de televisión. Oye, o sea, yo tengo 20 años ejerciendo esto, mi primer cargo cuando tenía 18 años fue ser fiscal justamente lo que en aquel entonces era INDECU, ¿no? O sea, hacía una carrera en esta materia durante muchos años, pero aún así se te presenta esa situación y cualquiera se pone nervioso, es normal, es natural. ¿Qué es lo que te va a dar la fortaleza y la seguridad para poder defenderte? Primero, saber que cumples con la ley. Si tú antes de la fiscalización, por eso es que siempre llamamos, y la recomendación es esta, ¿qué hacer antes, durante y posterior a la fiscalización? Si antes de ella, pues te preparas, ves cuál es tu marco regulatorio, lo conoces, porque muchos empresarios no conocen cuál es esa cantidad de normas que tienen que cumplir, te preparas para ella. Buscas asesorarte jurídica y contablemente con los especialistas. Hemos tenido casos en donde empresarios por querer defenderse ellos mismos, por decir, no, yo soy corrido en 7 plazas, a mí no me van a agarrar. Los han agarrado y han caído en procedimientos penales, han estado detenidos. Incluso, lamentablemente, tuvimos conocimiento de un caso, no lo llevamos nosotros, pero fue muy cercano, porque realmente le tenemos mucha estima a ese empresario. Se murió de un infarto, porque estuvo alrededor de unos 6 meses en calabozo. Oye, que tú te dediques a trabajar, que te dediques... O sea, en calabozo encarcelado, no en calabozo tauárico, ¿no? No, o sea, encerrado. Detenido, o sea, ni siquiera... Calabozo no es muy bonito. Estamos hablando de que estar detenido durante 6 meses quiere decir que es que ni siquiera se había dado la audiencia de presentación. O sea, eso ocurrió. Y pues cuando logró salir, después de toda esa depresión, imagínate, le dio un infarto, se murió. Y una persona que era muy exitosa en su trabajo. Tengo ejemplos de empresarios que conozco que son geniales, brillantes. Ayer conversaba con uno justamente por teléfono y le decía, pero es que yo admiro tu trabajo. Él me decía ayer, mira, nosotros estamos acostumbrados a sacar 80, 90 productos nuevos anuales. O sea, son personas creativas que realmente... Y dejó su actividad económica y hoy en día se dedica a asesorar a otras personas. Bueno, quizás un tiempo también para que él se renueve y vea reestructure su negocio. Se reestructure. Pero qué lamentable que nosotros podamos tener un aparato productivo que se deprima. Pero eso está por un lado, porque realmente tenemos 2 Venezuelas. Tenemos los que se deprimieron y decidieron irse y decir, no aguanto esta presión, no entiendo estos códigos, no entiendo estos procedimientos. Y tenemos por el otro lado a muchos clientes que nos han dicho, Yoniray, yo me voy a dedicar a hacer negocio, me voy a dedicar a la parte creativa, dedícate a defenderme. Eso es todo. Hubo quien nos dijo, mira, toda Venezuela quiere ser tu cliente porque quiere quitarse encima el dolor de cabeza de que alguien se tenga que encargar de atender las fiscalizaciones, ¿no? Y bueno, a eso es lo que nos hemos venido dedicando. Incluso hemos tenido la necesidad de multiplicarnos, hemos dictado cursos sobre la elusión de la responsabilidad penal empresarial en el Colegio de Abogados de Caracas, en donde estamos entrenando ahora a otros abogados para que puedan realmente brindar este servicio a otros clientes, lo cual ponemos a disposición quienes estén interesados. Podemos llevar este curso en company o lo podemos presentar en cualquier escenario para que realmente los comerciantes y quienes se encargan de defenderlos tengan la mayor cantidad de herramientas y técnicas para saber qué hacer antes, durante y posterior. Hazme un resumen de todas las actividades que ustedes, vamos a decir, instruyen al empresario y protegen al empresario. O sea, ustedes como Gili Asociados Consultores Corporativos. Sí, fíjate, los abogados corporativos nos dedicamos a atender todos los requerimientos de las empresas. Somos abogados para empresas. Nos encargamos, tenemos, vamos a decir, 2 tipos de clientes. Tenemos los empresarios que ya están conformados y que necesitan reestructurarse, necesitan renovar su visión. Bueno, a eso pues le damos todas las herramientas. Y tenemos a los emprendedores, aquel venezolano pues que simplemente tiene un sueño, una idea creativa y no sabe por dónde empezar. O sea, es llevarlo de la mano y decirle dónde te ves dentro de 5 años, dónde quieres estar. Si me da la respuesta, nosotros entrevistamos a nuestros clientes, te comento. Así es. Si me dice que dentro de 5 años se ve igual, pues entonces no nos necesita. Pero si me dice que dentro de 5 años se quiere ver mucho más grande, se quiere ver internacionalizado, quiere haber crecido un poco más, pues entonces sí, con gusto asumimos la representación judicial de esos empresarios
y le damos todo lo que es el servicio de compliance corporativo, le hacemos la representación legal, le atendemos las fiscalizaciones, hacemos todo lo que es la reorganización empresarial, revisamos lo que es el velo corporativo, revisamos todo lo que es la composición accionaria, le hacemos la estructura que más le convenga según su modelo de negocio, le llevamos absolutamente todo lo que tenga que ver con el patrimonio de la empresa, la defensa de sus derechos e intereses, sus relaciones que sean de éxito con los trabajadores, con sus proveedores, con las autoridades, porque en esa medida que puedan tener relaciones de éxito con todos sus clientes internos y externos, va a garantizar el éxito de la empresa. ¿Qué necesitamos? Simplemente que ese empresario tenga la valentía de continuar. No podemos, esto no funciona si la junta directiva, la cabeza de una empresa, no está de acuerdo, si se deprime, si el desdén lo vence, esto no funciona. Tiene que haber convicción desde Tiene que todo haber punto convicción de que quiero lograrlo, y entonces va a contar con un equipo que lo va a defender y lo va a respaldar. No es fácil, pero no es imposible. Nosotros estamos dando frutos de lo que vemos, de lo que hemos podido implementar. No son 2 días en esto. Te repito, tengo 20 años tratando esta materia y desde el 2013 para acá dedicándonos única y exclusivamente a atender empresarios. Entonces, podemos dar con estadísticas cuáles son los resultados de que sí se puede lograr una buena atención y se puede emprender. A pesar de las situaciones, hemos ido a los startups, hemos ido a los showrooms, al financiero. Por ahí te hemos visto. Bueno, hemos estado en todo eso, y cuando hemos estado sentados en mesas de emprendedores, tú ves, ¿no? Las otras mesas todas con preocupación, y ves la mesa de emprendimiento que ahí casi, faltaba era hacer la ola, la gente con ánimo todavía de decir, y además mucha gente, no solamente gente joven, porque hemos tenido gente que dijo, sabes que sí, yo tengo 40 años en mi negocio, pero ya entendí que esto tengo que renovarlo, y empiezan desde cero nuevamente. Así es. Y esos son la mayoría de nuestros clientes actualmente, y bueno, nosotros más bien tenemos que correr porque van volando y nosotros tenemos que buscar llegar a ese delante de ellos, ¿no? Delante de ellos para poder abrirles el camino. Yoniray, ¿cómo te ubican a ti? ¿Cómo ubican a tu equipo de trabajo? Tú tienes un equipo de trabajo que en alguna medida nos está acompañando aquí hoy. Sí, claro. ¿Cómo los ubican? Tus redes, por favor, dinos. Te suplico, nos diga cómo te ubicamos. Sí, claro, mira, en Instagram nos pueden ubicar por @Gil Consultores Corporativos. Ahí lo tienen en pantalla. Sí, tenemos también el correo es info@gilconsultorescorporativos.com.be, nuestro teléfono 0424-238-9470 y gilconsultores.com.be. sí, bueno, esa está en construcción. Sí, está en construcción, pero ya está en construcción todavía. Sí, no tuvimos que de verdad nosotros también montarnos en todo este tema de las redes y las comunicaciones, porque estábamos muy bajo perfil, ¿no? Estamos calladitos, no decíamos todo lo que hacíamos, no habíamos ni siquiera invertido en publicidad, y el crecimiento se ha expandido de tal manera que ya dijimos, bueno, sí, tenemos que montarnos en esto. Pero estamos a la disposición, los cursos que estamos dictando, cursos son de responsabilidad penal empresarial, que hacer antes, durante y posterior a la fiscalización, levantamiento de acta, incluso hasta para funcionarios, los podemos, estamos a la disponibilidad de entrenarlos para que sepan cuáles son sus límites, porque es que la idea no es que dejen de velar por el cumplimiento de una ley, no, es que lo hagan bien y que su trabajo no signifique andar persiguiendo y maltratando a los empresarios, es hacer las cosas como deben ser, ¿no? Tenemos muchos cursos para los trabajadores, le hacemos todo el tema, lo que es laboral, tributario, derecho administrativo y derecho penal para empresas. Perfecto. Yoniray, muy agradecido, de verdad, muy ilustrativo, y posiblemente esto dé para otro tema, porque este tema de los controles va a seguir evolucionando, para bien o para mal, pero va a seguir evolucionando. Hay que defenderse y prepararse, así es. Gracias. Nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos hoy, a nombre de nuestros patrocinantes: Traqui, Mineros de Guayana, Ciudad Mineros. Señores, con esto les queremos decir, cerrada la rueda, viento y marea para todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.